Una controversia de proporciones generaron los chistes del lagarto Murdoch en el último capítulo de Hazme Reír. Y es que el títere no dudó en lanzar más de una pesadez en contra de la comunidad judía, generando una gran molestia en varios rostros de la TV, siendo Julian Elfenbein el primero en alzar la voz. Ya lo dije y creo que no quiero andar más en el caso porque ayer le dedicamos harto rato a eso. Entiendo que el canal le pidió disculpas públicas, no a mí, digamos, sino que el hecho mismo, digamos, a generar las minorías. Te puedes reír de los judíos, si te parece chistoso, digamos, te puedes reír de los judíos, te puedes reír de personas que tengan otro color de piel. A mí no me parece chistoso, pero supongamos que hay gente que sí le parezca chistoso. Te puedes reír de los judíos, que esto que dice que son apretados, que la nariz, pero reírte de crímenes, digamos, de momentos tan grandes como crímenes contra la humanidad, el periodo más oscuro, es como reírte de las violaciones de los derechos humanos en Chile, me parece que no se puede. Espantoso. Yo creo que de partida el canal tiene que saber hasta dónde aguantar. Una absoluta vergüenza, una tremenda desilusión de que en nuestra Chilevisión, o sea, en nuestros medios de comunicación, se acepte, se potencie, se contrate gente así. Mal, o sea, totalmente fuera de lugar. Yo creo que ya históricamente hay suficientes seres humanos que han hecho de la estupidez una práctica diaria y que ahora más encima personas ocultas bajo un títere tengan que insultar, me parece asquerosamente malo. Situación que habría generado también la molestia de la comunidad judía. Para nosotros es un hecho muy lamentable. Nos sentimos muy afectados por este tipo de humor. Creemos que afecta directamente a la memoria de las víctimas del Holocausto y que un personaje como Murdoch diga lo que dijo recientemente, creemos que traspasa todos los límites. Polémica que de inmediato fue aclarada por el humorista, quien, mediante su cuenta de Twitter, pidió disculpas por sus dichos. Ofrezco sinceras disculpas a la comunidad judía y todo aquel que podría haberse afectado por mis dichos. Nunca quise herir a nadie. Es como un deseo aparentemente de ofender, de hacer mal, de producir dolor. Y Chilevisión además se demora muchísimo en reaccionar. Claramente es desafortunada, sí cometió un error y sí tiene que reconocer y no salir diciendo lo que dijo en el diario como diciendo, bueno, yo hago este tipo de humor. No, tiene que claramente hacer un tipo de mea culpa por lo menos. No cuesta nada pedir disculpas cuando son sinceras y creo que la situación lo merece. Una población chilena que también se siente muy representada e insultada por esos dichos, creo que se merece los respetos públicos y las disculpas públicas de quien sea responsable. Todos tenemos nuestros momentos de debilidad, seguramente se dejó llevar por la adrenalina del minuto. Pero esta no es la primera vez en que el comediante realiza un humor bastante negro. Y es que en otras ocasiones el polémico muñeco sin filtro realizó varios chistes al filo de lo permitido. Los humoristas o las personas que hacen su rutina se salen de los libretos, si es que hay un libreto. Pero sí, si se puede hacer una edición o al aire, en vivo, si se puede cortar y si se hay que pedir disculpas como corresponde, se debe hacer. Creo que el mismo humorista, si bien hay gente que trabaja en su libreto, él puede decir, ¿sabe qué? Eso yo no estoy de acuerdo, no lo voy a decir. Rutina en Hazme Reír, que también remeció el Consejo Nacional de Televisión. Y es que el organismo ya habría recibido más de 120 denuncias en contra del lagarto. Situación que llevó a Chilevisión a salir del paso, pidiendo disculpas mediante un comunicado por lo sucedido. Ante la actuación realizada por Murdoch, lamentamos profundamente las palabras dichas por el personaje. Nunca en los 52 años de esta estación ha estado entre nuestros intereses el fomento de actos racistas ni discriminatorios. Esperamos que nuestras disculpas sean aceptadas. Nos comprometemos a seguir perfeccionando nuestros controles de contenidos para que este tipo de situaciones no se repitan en el futuro. Ya pido disculpas públicas al canal y capítulo cerrado para mí. Pero hay temas, como te digo, demasiado delicados. Hay temas que van a ser para toda la vida. Mientras vivamos van a ser delicados y uno de esos es justamente lo que siente y lo que le duele al pueblo judío, de lo cual también me hago eco. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de una cosa histórica y estamos hablando de muerte, estamos hablando de una historia sangrienta, estamos hablando de una historia, digamos, bastante conflictiva a nivel mundial. Entonces no estamos hablando exclusivamente de ciertos sectores. Nuevamente la comedia se encuentra en la polémica. Chistes que no le habrían agradado a la comunidad judía. Polémica que saca a relucir la interrogante. ¿Hasta dónde está el límite en el humor?
Pero peor todavía cuando me entero que el programa es grabado, ni siquiera hay alguna reflexión de parte del conductor Antonio Bodanovich, del editor del programa, del director del programa, de alguna autoridad de Chilevisión para hacer algún cambio. Mal, pues yo creo que hay ciertas situaciones en las cuales hay que tener mucho cuidado. Siempre hemos conversado y hablado que en la televisión toda persona tiene el derecho a decir cualquier cosa, pero también tiene ciertos deberes, y esos deberes está por respetar a los otros, digamos. Y en este caso siempre también hemos dicho que tienen que existir ciertos límites, sobre todo en el caso de los judíos, que todos sabemos lo que pasó. Yo creo que lo de Murdoch se cae en que es un chiste de mal gusto. Me parece que el contexto o el chiste estuvo mal metido en la rutina. Elías Escobedo, el hombre detrás de Murdoch, se encuentra en el ojo del huracán. Chistes que desataron la molestia en la comunidad judía y que ponen en la palestra cuál es el verdadero límite para hacer humor. Este tipo de humor se ha hecho por años aquí en Chile, no solamente de la comunidad judía, sino también sobre otras minorías. La diferencia es que se habla de una apología a la tortura y a la muerte cuando muchas y millones de personas sufrieron eso. Entonces eso es lo que no corresponde. ¿Qué avances se ha hecho, Guaguito, tanto la comunidad o otras comunidades también en apoyo? ¿Qué reacción han tenido y qué avances han habido en cuanto a este caso? A ver, este mal chiste del lagarto Murdoch, emitió el día lunes en Hazme Reír, en 48 horas completó 180 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión. Además, ayer, muchachos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó una denuncia, una queja ante este mismo organismo, el cual hoy a eso de la 1:30 se reúnen, y lo que pide la Comisión de Derechos Humanos es de frentón que el lagarto Murdoch salga de pantalla, que no se le dé más pantalla a este tipo de personajes. Y hoy la Comisión del Consejo Nacional de Televisión a la 1:30 se reúnen para ver los pasos a seguir, si hay multas, si lo quieren sacar de televisión. Conte. Sí, muy cortito. Según tengo entendido, en los próximos 2 capítulos el lagarto Murdoch está congelado y no está considerado para los próximos proyectos de Chilevisión. O sea, ya se tomaron medidas rápidamente luego de las denuncias que se hicieron y luego de toda esta batabola que se creó por el chiste antisemita. Conti, porque ni siquiera grabado se pudo controlar. O sea, no sería un método de decir, bueno, de ahora en adelante se le graba a todo este señor, porque ni así, ni el hecho de que haya estado grabado lo pudieron controlar. Claro, el programa se fue grabado el jueves 16 de mayo y emitido esta semana. O sea, hubo días para revisar la rutina, que es lo que reclama la gente finalmente, los más aludidos con el tema. Está con nosotros el periodista Rodrigo Gendelman. ¿Cuál es Rodrigo, cuál es lo que quiere? Él es judío, obviamente, y qué es lo que sería lo ideal en este tipo de casos que ocurriera para la comunidad? A ver, una mirada un poco como más macro, yo encuentro que esto es un muy buen síntoma, todo lo que está pasando. Pero cuando se habla que Chile es un país en vías de desarrollo, mucho más importante que las cifras económicas, que le llegan a algunos y a otros no, es esta discusión. Que en este panel, que en los paneles de muchos programas en los últimos 2 días se esté conversando este tema, creo que es un buen síntoma de un país que se está empezando a preocupar de temas de los que antes no se preocupaba. Que no le aceptemos a un Quique Morandé los dichos homofóbicos, tal cual como fueron en la entrevista que hizo La Tercera el día domingo, el hecho que se genera toda esta discusión país respecto de una rutina antisemita en un programa que se supone que es de humor, donde lo que se hace es crueldad y no es humor, creo que es un muy buen síntoma de un país donde hay mucha gente que se está dando cuenta que estas cosas tienen que dejar de hacerse. Yo te escucho y me parece que calza en el sentido común, pero mi opinión es que se genera el debate y la conclusión del debate es que está bien, la conclusión del debate es que no está mal, la conclusión del debate de los dichos homofóbicos de Quique Morandé al final se concluyó de que finalmente cada uno tiene su opinión. Aquí no hay un castigo moral, Quique Morandé sigue en su programa de televisión, sigue como un líder de opinión, entonces... Pero hemos visto cambios. Yo me acuerdo de la rutina de Tony Svelte en el Festival de Viña, que produjo una polémica quizás parecida a esta, y Tony Svelte empezó a perder figuración, empezó a perder protagonismo y terminó... Yo tengo esa sensación, por lo menos entiendo que hoy día no está en ese programa. La gente criticó, me acuerdo, Residente Calle 13, hizo un tuiteo con su millón de seguidores que fue muy viralizado. Rodrigo, o sea, hay una cantidad hace un par de años no había ningún cuestionamiento. No había ningún cuestionamiento. Rodrigo, hay voces de la comunidad judía que no están conformes con lo que se está haciendo. Una mera disculpa dice no es suficiente. ¿Qué es lo que tú crees que sería lo ideal para que hubiese un cambio? Un cambio real que dejara con satisfacción a la comunidad. Yo creo que el tema con las disculpas, evidentemente las disculpas siempre son bienvenidas, pero en este caso creo que tardaron demasiado y se dieron por presión. Aquí hubo evidentemente una presión de mucha gente que estaba molesta a través de redes sociales, supongo que a través de llamados telefónicos, de todas las formas posibles, y finalmente el canal casi 50 horas después de producido el problema, esto fue el lunes en la noche, ¿no es cierto? Las disculpas vienen recién ayer al mediodía.
Las disculpas son súper bienvenidas, pero son muy tardías y no se habla de nada específico. Yo creo que evidentemente una persona como Murdoch, que ha hecho chistes igual de crueles en este canal cuando estaba en Mentiras Verdaderas, lo hace ahora en el otro canal donde está, es una persona que no debiera seguir teniendo el protagonismo que tienen los medios de comunicación, y probablemente el editor o el director de ese programa también tendría que salir a dar o una disculpa, o de alguna manera tendría que haber algún tipo de castigo o infracción respecto a lo que pasó. Yo creo que aquí tiene que haber algunas medidas más concretas. Rodrigo, muy breve, en ese momento, es verdad lo que tú dices, Chilevisión se pronuncia tardíamente, pero en el momento en que se emite también el chiste, Antonio Bodanovich reacciona en el minuto. Él reacciona y dice en la rutina, oiga, esa broma no se puede hacer, pida disculpas. Esa reacción, y le pide al lagarto perdona que te interrumpa, disculpas, me recordó exactamente la rutina de don Francisco con Mandolino, cuando don Francisco le decía, ¡ay, Mandolino, cómo dice eso! Una especie como de humor disfrazado de crítica. Bandejeo más que... Y tengo incluso la idea de que eso estaba hasta en el guión. Yo de Antonio Bodanovich me habría esperado una reacción mucho más madura y que tenga que ver con los años que lleva en televisión, porque además tuvo días, él como persona se sintió que esto era realmente feo, tuvo varios días para decir, ¿saben que estoy incómodo con esto? ¿Por qué no lo editamos? Aquí hubo días para poder hacer cambios, a nadie le importó, ni al humorista, ni al conductor, ni al editor, ni al director del programa, ni al directorio de Chilevisión. Por lo tanto, ahí es donde yo veo que está el principal problema. Que nos preocupemos solo de un humorista ariqueño que lleva pocos meses en televisión es un tema quizás hasta menor. El problema es la reacción que no hay de parte de las otras personas. Pero raro que Antonio Bodanovich tiene mucho poder, siempre lo ha tenido en sus programas, tiene mucha injerencia. Y ahora, en este tipo de cosas, no cortó, no preguntó, no mandó un correo quejándose en nada. Te agrego, anoche puso un tuiteo que decía, punto final a la polémica por Murdoch, disculpas totales. Bien las disculpas, pero ¿quién es Antonio Bodanovich para ponerle punto final al tema? Si el tema está recién empezando. Entonces, por favor, ubiquémonos un poco qué hablamos y quiénes hablamos. Pero yo creo que sacamos un poco de las personas que tú podrías indicar como responsables, porque yo no creo que sean personas las responsables. Yo creo que tenemos que discutir un poco el humor. El humor es la inteligencia pasándolo bien. Yo creo que este chiste en contra de los judíos, o riéndose del holocausto judío, es la inteligencia de Murdoch pasándolo bien. No se le salió, no es un chiste de mal gusto, es lo que Murdoch piensa cuando su inteligencia quiere escribir chistes. Creo que si Murdoch está en la televisión y es uno de los humoristas que tiene más cariño de la gente, es porque a la gente no le importa. No creo que sea una pirámide de la televisión a la que no le importa. Creo que a todos no nos importa. Así como tampoco nos importó los chistes de enfermos del SIDA que hizo Hermógenes con H. En el festival, y cuando uno hacía alguna crítica decía, no seamos graves. Entonces creo que tenemos que el hecho de que la gente se haya reído, porque imagino que se rieron en el estudio y que no le importe, porque en este país han habido atrocidades. Sí, lo sé. En plena dictadura, y hay gente que no le importaba, gente que iba al estadio. Lo que estoy diciendo es que no es que sean unas personas que están en puestos de poder los que quieran transmitir este chiste. Es el país. Finalmente, el que se ríe de esto. Sí, a la larga. Hay un punto muy importante. Puede haber gente que que sea ignorante, que tenga dichos antisemitas. El tema es si los medios de comunicación están dispuestos a dar ese tipo de tribuna. A mí lo que me interesa de esta polémica, que ojalá nunca más un niño que está en una casa con su mamá viendo eso y diga, mamá, ¿por qué se están riendo de los judíos? ¿O por qué se están riendo de los homosexuales? Entonces, si esto tiene consecuencias que sean realmente profundas, ojalá que el día de mañana no tenga que pasar más esto en los medios de comunicación. Si pasa en forma privada no lo podemos controlar y es parte quizás de la libertad de un país, pero los medios de comunicación tienen responsabilidades y un señor no puede contar un chiste como el que contó en Mentiras Verdaderas este mismo señor diciendo que ¿cuál es la diferencia que tenía un judío por una pizza? Que uno no gritaba cuando lo metían al horno. Entonces, este señor ya tenía antecedentes de rutinas absolutamente antisemitas. Es que la diferencia, Rodrigo, si te lo aclaro, es que cuando está en vivo se salen y no puede después en la alumiada. Pero en el caso que está grabado lo hace, es peor así, ¿no? También está de acuerdo que el hecho que haya estado grabado tiene más espacio, no solamente para editarse, sino también para emitir unas disculpas como corresponde. De partida, eso hace absolutamente incomparable las dos situaciones. O sea, lo que a mí me parece que para empezar a clarificar este tema, que creo que está muy confundido, hay que entender que un señor cualquiera emita una opinión en un clima en que no hay censura previa, como fue el caso en la red hace un año a Murdoch, ¿cierto? Donde no se ha revisado su libreto, porque el espacio tiene esa característica. Es incomparable con una situación como la que estamos discutiendo hoy día, en que ha habido un espacio de televisión que ha sido grabado previamente, por lo tanto hay una responsabilidad, ¿cierto?, que tiene muy poco que ver con el que hace la rutina y tiene todo que ver con los demás niveles de responsabilidad que existen en un canal de televisión, creo yo. Ahora, a mí me gustaría tratar de resituar esta discusión y llevarlo a lo que yo creo que es el tema de fondo. A mí quiero ser muy franca en esto y delicada a la vez,
me parece que no estaría todo el país discutiendo de lo que dijo un mono, de una frase de un mono, ¿ya?, de trapo, si no fuera por el enorme poder económico que tiene la comunidad judía. Me parece que no habríamos estado ni un segundo discutiendo ese tema si no fuera por esa realidad. Porque aquí hay un problema, perdón, quiero poder tener el espacio para argumentar. Porque aquí, en definitiva, y esto no es contra la comunidad judía, que no tiene la culpa de tener el poder económico, al contrario, disfruta de eso y bienvenido, sino que yo creo que lo que hay de fondo acá es la falta de sinceridad de los aludidos respecto a que lo que les importa no es el fondo del problema, sino que la pérdida o no pérdida de auspicios, probablemente, por ejemplo. Y no creo que haya hasta ahora, y en ese contexto se pueden explicar, por ejemplo, el tuit de Bodanovich, como ellos están acostumbrados a un sistema en el que Fernando Paulsen mete la pata, pide disculpas y se acabó el tema. Entonces, no vamos al fondo. Y el fondo, para mi gusto, tiene que ver con la libertad de expresión y con la sociedad que queremos. Yo, como soy periodista, como viví una dictadura en la que luché, entre muchas otras cosas, para que hubiera libertad de expresión, no puedo compartir con nadie el deseo de sacar de la faz de la tierra, al menos de la faz de la televisión, a un mono porque dijo lo que dijo. Sea esto lo que sea. Para mí, un principio fundamental es la libertad de expresión. Existen otros mecanismos, existe la discusión social en que podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, repudiarlo, no repudiarlo, poner otros puntos de vista en el tapete, ir a los tribunales de justicia, como es en una sociedad civilizada, si nos molesta algo, pero me extraña mucho que haya, sobre todo, comunidades que han sufrido la persecución, que consideren que se solucione el problema, o personas, ¿cierto?, sacando de la faz de la tierra al mono. O sea, el problema se soluciona si lo sacamos, en primer lugar. Segundo, me parece extrañísimo que Lorena Frías, que cuenta con todo mi respeto personal, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Chile, esté preocupada, en este minuto aparentemente, muy preocupada, de cercenar un derecho de todos los chilenos, que es el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión es un derecho absoluto. Pero tiene consecuencias. Por supuesto, tiene consecuencias en una sociedad de derecho, ¿cierto? Tiene consecuencias como ir a los tribunales de justicia a los que se sienten afectados, pero aquí está teniendo lamentablemente una consecuencia que para mi gusto es, y lo voy a decir con todas sus letras, una consecuencia fascista. Desterrar al mono. Y ahí se terminó el problema. Desterrar al editor. El hilo se corta por lo más delgado, o sea, los tipos que tenían una rutina grabada en este caso, porque si no les aseguro que Murdoch estaría exiliado en este minuto, o no sé qué le habría pasado, pero resulta que hay una rutina grabada y por lo tanto en televisión eso significa que hay unas responsabilidades, ¿ya? Y significa además que el tema de fondo acá es lo que se dice, cuál es el humor que aceptamos, qué estamos, o sea, la libertad de expresión. A mí me parece que la libertad de expresión es un principio inalienable. ¿Y qué pasa? Porque las personas que entregan una opinión tienen el pleno derecho a entregar esa opinión y existen unos mecanismos que no son despedir a la gente, no son reprimir a la gente, no son amedrentar a la gente, no son que todos los trabajadores de la televisión estemos aterrorizados por lo que decimos o dejamos de decir respecto a un tema. Me parece que eso es fascista. Y sé que estoy en absoluta minoría, porque además, en esta situación, en un país atemorizado como este, todos vamos dándole al mono porque resulta ser la posición más popular. Y a mí me parece que no corresponde y que sacar del centro del asunto el problema que se ha provocado. ¿Puedo responderle a la señora Giles? Quiero que vamos a hablar todos. No estoy de acuerdo en nada en lo que dijo. Todos, pero yo también, déjame hablar un poquitito. Primero, cuando se habla del gran poder de la comunidad judía económico, a mí cuando veo esto, cuando escuché esto, estaba en el extranjero, me causó inmediatamente un rechazo. Y yo no recibo un peso de nada, no tengo negocios con ninguna, tengo amigos, como en todas las comunidades, pero no recibo. Lo que estoy diciendo. Lo dije claramente. Acá, las personas que se han sentido aludidas no es porque se los compren, ni mucho menos. Es porque los que les da miedo en el fondo es ellos que sí, les como quiten empresa. auspicios. No, eso estamos de acuerdo. Que les quiten estamos auspicios. No es que ellos están evaluando que realmente lo que dijo Murdoch es inapropiado. No es que estén haciendo una reflexión sobre eso. No. Ok, y en cuanto a las sanciones, en todo tipo de reportaje, Pamela, no solamente por un derecho que dices tú, que todo el mundo tiene derecho a libertad de expresión, pero eso tiene consecuencias. También cuando alguien una vez en Televisión Nacional expuso una menor de edad, o cuando
muestras a una menor de edad sin el consentimiento de los padres, también tienen sanciones y te pueden despedir de un canal de televisión, y esa empresa me ha pasado en otros países, en Estados Unidos, en México, todo el mundo lo puede hacer. ¿Te pueden despedir cuando el responsable no es el que apareció dando la cara? ¿Te pueden despedir? Parece que no, porque en este caso hasta aquí se habría cortado mucho más fácil el tema, pero resulta que hay un pequeño problema, que es que no se le puede echar la culpa a Murdoch de lo que hizo. ¿Por qué no? Porque aparentemente hay una visión de la televisión donde esto cabe, ¿ya? Aparentemente hay una visión de la televisión donde esto cabe, donde hay personas responsables que cuando ven esta rutina grabada y tienen que visarla para que salga al aire, parece que esto les parece sumamente normal, ¿ya? Entonces, este problema, afortunadamente, por un lado, porque vamos a tener que enfrentar el problema de fondo. A mí me sacaron de pantalla. No se soluciona. Por mostrar una fotografía de Fabricio desnudo. Me sacaron de pantalla por eso. ¿Y te parece bien? ¿Te parece adecuado? ¿Te parece justo? No, pues obviamente que no. Bueno, pero el canal está en su derecho a hacerlo. Si claro, el problema es que afortunadamente en esta oportunidad, afortunadamente no pudo pasar lo más fácil, que es decir, listo, el mono fuera muerto. Porque hay otras responsabilidades superiores. Pues lo sabemos, por supuesto. Dos comentarios en respuesta a lo que ha dicho Pamela. Primero, esto del enorme poder económico de la comunidad judía. En Chile estoy completamente en desacuerdo. Chile es un país donde la comunidad judía tiene 15.000 personas que se declaran como judías, cosa de ver los resultados del censo. Grandes empresas, salvo probablemente hoy día el grupo que controla Ripley, no hay otra gran empresa en Chile, Rodrigo, controlada por familias judías. El censo no tiene ninguna credibilidad, por favor. Entonces, yo te puedo decir que por cifras internas de la comunidad judía siempre se ha hablado que en Chile hay entre 12 y 20.000 judíos, una comunidad muy, muy pequeña la que hay en Chile. Si tú me hablas del poder de la comunidad judía en México o el poder de la comunidad judía en Estados Unidos, yo puedo estar completamente de acuerdo contigo. Pero en Chile no es así. De hecho, hay muy pocas empresas importantes que representen algún porcentaje del PIB. No, ni siquiera estoy hablando de televisión, estoy hablando, claro, lo que pasa es que hay retailers que están relacionados con la comunidad judía y que invierten mucho en publicidad. Pero si hablamos de poder económico importante, te aseguro que la comunidad judía en Chile pesa menos que un paquete. ¿Entiendes el punto de Pamela? Que yo no sé si estoy de acuerdo que la disculpa o el temor no es porque le salga de sinceridad por el daño que hicieron, sino porque hay un temor económico. Completamente de acuerdo en que las disculpas de Chilevisión y las disculpas de Antonio Danovich probablemente son presionadas y no son voluntarias. Pero estoy completamente en desacuerdo que la comunidad judía en Chile tenga un gran poder económico. Y lo segundo, solamente para terminar, es que en muchos países desarrollados y varios que son integrantes de la OCDE, te aseguro que por una rutina así, no solo habrían sido despedidos tanto el humorista como el editor y el director, que creo que quizás es lo que debiera pasar, porque la responsabilidad no es solamente de Murdoch, sino que no habrían sido contratados durante un buen tiempo en otro tipo de programa, porque uno tiene que ser responsable de lo que dice. Y cuando uno juega con personas que han sido cremadas o quemadas, perdón, en los hornos, uno está jugando con fuego, Rodrigo, literalmente. Fíjate que increíblemente estamos totalmente de acuerdo, salvo el tema del poder económico, que tú mismo reconoces que es la asociación con retail, pero vamos al fondo, que es lo segundo que tú dices. ¿Quiénes son a tu juicio? Porque afortunadamente tú eres periodista, ¿cierto? Y conoces y has trabajado en televisión, conoces lo que es tener editor, dueños de los medios. ¿Quién es, en el caso de una emisión que estuvo grabada una semana antes, o sea, no es que el rato antes, ¿ya? Además, ¿quiénes son los responsables? Yo creo que la responsabilidad es vertical, y es vertical hacia muy arriba. Parte sin duda de una persona que está contratada, yo creo que mal contratada, porque ya tenía antecedentes de este tipo de humor cruel. Por tanto, ya la decisión de Chilevisión de llevárselo como humorista a un programa ya supone un riesgo, porque el hombre ya demostró que hace este tipo de cosas, como pasó en Mentiras Verdaderas, pero tiene razón. Una convicción de que es el género que se quiere desarrollar. Para mi gusto es un riesgo absoluto una persona que habla ese tipo de cosas. Dar mi opinión como una pero que diga cuáles son los responsables, me parece importante. A mí me parece, por favor, desde abajo hacia el tope. Completamente de acuerdo. Como una persona, en línea, como un ciudadano que tiene 37 años, yo nunca en mi vida he sentido que la comunidad judía tiene un poder económico toda la vida. Me he sentido viviendo en un capitalismo católico y extremadamente católico. Creo que ellos tienen el poder y tienen todo, desde equipos de fútbol hasta universidades y colegios. Ahora, tampoco creo que el tema del poder económico judío tiene que ver o no tiene que ver. A mí lo que me interesa es con qué se están riendo los chilenos. ¿Qué es lo que hace un chileno cuando su inteligencia lo quiere pasar bien? Se ríe de enfermos de SIDA, de homosexuales, se ríe de judíos. Creo que esa es la realidad y creo que ese es el debate. Yo también estoy a favor de la libertad de expresión. Yo no estoy callando a Murdoch, para nada. Murdoch puede decir lo que él quiera. Pero también existe una cosa que es la libertad de acción, que yo tampoco quiero que me la repriman. Y si yo siento que me están ofendiendo mi vida,
o lo que yo pienso, yo tengo pleno derecho a agruparme con los míos y a tomar la acción que se nos dé la gana.